Ya no estoy muteado. No sé. Ahí hay un microfonito, si está con una raya roja, sí. Ah, no somos muchos, ¿sabes? No, ya, listo, es que está arriba Aquí. ya. No estoy muteado. Ya empezamos. Bien, buenos días compañeros y querida doctora. El día de hoy vamos a estar abordando un tema para dar continuidad a la presentación de temas del módulo de hematología o de serie roja para ser más específicos. Estaremos hablando sobre anemia del lactante y de anemia en el paciente desnutrido, ¿ok? Entonces, definimos anemia fisiológica del lactante como ese fenómeno esperado, y es muy importante resaltar esta palabra esperado porque es un fenómeno que va a ocurrir en todos los pacientes. O sea, no es que va a ocurrir en unos niños sí y en otros no. Y esto se debe básicamente a la caída transitoria de la hemoglobina, que a su vez responde a ciertas demandas adaptativas del organismo que vamos a estar detallando muy finamente en la fisiopatología de esta entidad. Y la comprensión de esta patología es sumamente importante y por eso resalté la palabra esperado, ya que esta comprensión nos va a llevar a evitar sobreestudios y tratamientos que son totalmente innecesarios. Antes de adentrarnos en la fisiopatología, es importante que hagamos un breve repaso sobre cómo es la producción de eritrocitos, de células sanguíneas en general, cuando estamos en la vida fetal. Entonces, recordemos que durante los primeros 2 meses hay una mayor preponderancia o una mayor producción que está dada por el saco vitelino. Posteriormente, ya esta producción de eritrocitos va a estar dada por el hígado y el vaso, pero en mucha menor cantidad, y esto se va a prolongar de esta forma hasta aproximadamente los 6 meses y medio, cuando ya comienza a existir producción a nivel de médula ósea. Teniendo como base esto, ahora sí nos adentramos a lo que es la fisiopatología de la anemia fisiológica del lactante. Bien. En la vida fetal existe un número elevado de hemoglobina en el cuerpo del feto y esto no es por casualidad. Realmente esta mayor distribución o mayor cantidad en el número de eritrocitos y de hemoglobina en general en la circulación fetal tiene un propósito. Y el propósito de esto es aumentar o facilitar la transferencia de oxígeno en un entorno hipóxico como es el ambiente intrauterino. Y de hecho esa es una de las características que diferencia la etapa intrauterina con respecto a la circulación y la etapa extrauterina ya posterior al nacimiento. Porque posterior al nacimiento, este oxígeno que antes estaba limitado, porque era solo el que recibíamos por parte de la placenta, ya no va a estar de esta forma, porque al nacimiento la presión parcial de oxígeno va a caer con la primera bocanada de aire
y esto a su vez va a hacer que estas altas cantidades de hemoglobina que yo requería en algún momento no se necesiten. Ujú. Entonces, como consecuencia de esto, entonces va a caer el estímulo que antes yo tenía en el ambiente uterino, que es este ambiente hipóxico, y por consecuente va a disminuir la eritropoyetina, que como bien sabemos es aquella que estimula la eritropoyesis, y subsecuentemente van a caer los niveles de hemoglobina iniciales de 16 a 20, que es lo que tenemos en un recién nacido de forma normal, a un nadir de aproximadamente 10 a 11 gramos por decilitro, que se va a prolongar entre la octava y la decimosegunda semana de la vida. Y todo esto como un proceso fisiológico por lo cual todos los seres humanos van a atravesar. Teniendo en mente esto, ya podemos pasar a lo que son las manifestaciones clínicas de esta entidad. Generalmente es asintomática. Por ende, cuando estamos hablando de anemia fisiológica del lactante, nos preocupamos más por aquellos key points o aquellos signos de alarma que nos pudieran hacer pensar de que realmente está sucediendo otra cosa. Cuando tenemos un paciente que está cursando con anemia fisiológica del lactante, este no tiene por qué presentar alteraciones con respecto a su crecimiento y desarrollo, así como tampoco debería existir una palidez cutáneo-mucosa marcada. Puede existir, pero una palidez leve y tampoco signos que nos hagan pensar en otras patologías o en alguna descompensación, como es una palidez marcada, taquicardia, un llenado capilar prolongado. Eh, Realmente, con respecto a los laboratorios, vamos a tener un dintel de hemoglobina, como ya estuvimos hablando, de 10 a 11. Sin embargo, hay literaturas que nos están hablando de que la cifra mínima que yo puedo tener esperada en un lactante durante este periodo de transición puede ir de 9,4 a 11,4 gramos por decilitro. Con respecto al volumen corpuscular medio, generalmente no vamos a tener ningún tipo de alteración, así que va a ser una anemia fisiológica del lactante normocítica normocrómica, y la alteración de algunos de estos volúmenes nos tuviera que hacer pensar sobre algunas deficiencias o algunas carencias de otros elementos. Y también es importante tener en cuenta el conteo de reticulocitos y de eritropoyetina. Sin embargo, esperamos que esto, sobre todo la eritropoyetina, como ya estuvimos viendo en la fisiopatología, esté disminuida por esa poca estimulación que hay durante los primeros días de vida y que el nadir fisiológico en el cual entra. Hablar de estos laboratorios no quiere decir que yo le tengo que solicitar a un paciente lactante estos laboratorios. Simplemente estamos hablando sobre qué fenómenos o qué tipo de alteraciones podemos nosotros observar en estos. Y acá tenemos en gráfica una serie de diagnósticos diferenciales que nosotros podemos plantearnos si tenemos algún signo de alarma que nos haga llamar la atención, entre ellas deficiencia de hierro, anemias hemolíticas congénitas, aplasias transitorias y síndrome de mielodisplásicos. ¿Cuál es el manejo en esta entidad? Bueno, realmente no hay algún manejo activo o un procedimiento activo que nosotros tengamos que hacer en estos pacientes. Básicamente todo se basa en observación y seguimiento. Cuando nosotros sabemos distinguir lo normal de lo normal, podemos hacer este ejercicio y entender que la observación de estos niños simplemente no tiene por qué llevar una acción de algún medicamento o de algún tipo de laboratorio que tengan que tomarle simplemente porque quiera tomárselo. Es importante que nosotros como ya personas con especialidad, médicos de especialidad y que conocemos a los niños y que conocemos estas patologías, eduquemos a los médicos de primer contacto, porque es allí donde se perpetúan muchos errores diagnósticos, donde muchas anemias fisiológicas del lactante son tratadas con hierro vía oral, donde muchos lactantes entre los 2 y los 3 meses les son solicitadas de forma rutinaria unas biometrías hemáticas, cosa que no tiene ningún tipo de indicación si no tenemos ningún signo de alarma. Casos muy diferentes en los prematuros. En los prematuros nosotros sí está contemplado por la bibliografía que podemos utilizar suplementación, tanto de hierro como ácido fólico. Una vez mencionando esta entidad fisiológica del ser humano,
quisiera traerles un caso clínico para ya entrar al siguiente tema, que sí es un poco más extenso. Este caso clínico no está basado en un caso de la realidad, es un caso virtual, pero que sí ejemplifica un poco el tema que vamos a abordar a continuación. Entonces tenemos un paciente que lo vamos a identificar con las letras LJM, de 15 meses de edad, masculino, de origen de una zona rural marginada en Veracruz, México, y que su motivo de consulta fue palidez marcada, irritabilidad, dificultad respiratoria al esfuerzo leve. Tiene algunos antecedentes que llaman bastante la atención y es que es producto de un embarazo que no fue controlado, que fue un parto domiciliario, que el paciente recibió lactancia exclusiva hasta los 9 meses, que tiene un esquema de vacunación incompleto y que no lleva un seguimiento pediátrico desde los 10 meses de edad. Y dentro de los antecedentes personales patológicos se refieren infecciones respiratorias recurrentes y episodios de diarrea frecuentes en el último mes. Con todos estos factores de riesgo, ¿qué creen ustedes que pudiera estar sucediendo o que pudiera suceder con este niño? Pues sí, sería Sí, pero antes de laboratorios, ¿qué tú crees que pudiera suceder con este niño? grande. Esto Exactamente. Puede tener anemia, que puede estar desnutrido y ya infectado, pero sí nos llama la atención que es un paciente que tiene infecciones respiratorias recurrentes y que tiene episodios de diarrea recurrentes. Ahí pensamos, ¿hay alguna alteración de la inmunidad por lo cual este paciente está presentando más episodios infecciosos recurrentes que lo normal que debería tener un niño a esa edad? Y llama muchísimo la atención el antecedente de una lactancia exclusiva hasta los 9 meses. Como ¿Tienes el bien, peso, perdón? sí, ya ahorita lo voy a colocar. Ah, Este, ya como bien sabemos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es que la lactancia materna de forma exclusiva esté dada hasta los 6 meses de edad. Así que un paciente que ya tenga 3 meses más de suministro de lactancia materna, pues ya no podemos hacer la idea de que pudiera estar en carencias de distintos oligoelementos. Al examen físico es un paciente que tiene 7,2 kilogramos de peso, que cuando lo ubicamos en la campana de Gauss está por debajo menos de 3 desviaciones estándar, tiene una talla de 70 centímetros, tiene signos de desnutrición que están expresados en atrofia muscular, panículo adiposo disminuido, edema leve en miembros inferiores y desde el punto de vista del estado general es un paciente que está irritable, somnoliento, intermitente, tiene una palidez intensa de mucosas, taquicardias, eh, con una saturación de oxígeno de 93%, una frecuencia respiratoria de 44 y hepatoesplenomegalia leve. Sin nosotros ver estos laboratorios ya nos estamos haciendo la idea de que este es un paciente que ya está en un estado nutricional bastante alterado, que tiene una desnutrición aguda, y digo aguda porque todavía no tenemos una alteración de la talla como tal, y ya cuando ya vemos expresados los laboratorios, pues no podemos hacer ya idea de qué otras cosas más están pasando en el sistema de este niño. Tiene una hemoglobina de 3,7 gramos por decilitro, un hematocrito en 13%, un volumen corpuscular medio en 62%, una hemoglobina corpuscular media en 18, leucocitos en 7.800, plaquetas en 310.000, ferritina en 6 nanogramos por mililitro, un hierro sérico en 15 microgramos por decilitro y una albúmina en 2,1 gramos por decilitro. Si nosotros le queremos dar nombre y apellido a el diagnóstico de este paciente, ¿quién me diría uno el primero? anemia ferropénica. Bien. Entonces estamos teniendo que tenemos un paciente con una anemia severa, porque tenemos un paciente con una hemoglobina en 3,7, que es una anemia microcítica hipocrómica porque tenemos disminución de ambos volúmenes, que tenemos una ferritina muy por debajo de los valores estándares de normalidad y que tenemos también un hierro sérico disminuido. Ya cuando vemos que hay alteración, que obviamente más adelante vamos a estar viendo un poco más eso, cuando tenemos alteración ya de ferritina y hierro sérico, ya nos podemos dar cuenta un poco del tiempo de evolución que puede llevar este paciente en esta situación. Entonces, básicamente pudiéramos decir que tenemos en este paciente una anemia microcítica, hipocrómica,
ferropénica porque tenemos alteración de la ferritina y del hierro sérico. Y aparte de la condición de la anemia, también tenemos otra situación, que es realmente la génesis de toda esta sintomatología, que es que tenemos una desnutrición aguda, ¿ok? En este paciente, una desnutrición aguda. Y precisamente ayer me queríamos explicar porque este es el tema que vamos a tratar el día de hoy, aparte de la anemia fisiológica del lactante, es, no sé, es la anemia y los pacientes desnutridos. Em, Desde el punto de vista de la epidemiología, se cree que entre el 40 al 50% de los niños en los países en vías de desarrollo tienen esta condición, tanto la anemia como la desnutrición, que es un problema de países en vías de desarrollo. Esto aumenta con la malnutrición proteico-energética y deteriora múltiples funciones hematopoyéticas y por eso es que estamos haciendo esta asociación de ambas patologías. Siguiendo un poco con la epidemiología, quise hacer una revisión sobre cómo son las estadísticas en este país, en México y en mi país, Venezuela. Y esto según estudios reportados, los últimos que pude conseguir fue en el año 2013 y el año 2012 respectivamente. En México, en la población de niños de 1 a 4 años, tiene una prevalencia de la anemia del 23,3% y en la población general menor a 5 años tiene una incidencia de 12 al 14%. En mi país, los desnutridos completos, aquellos menores de 10 años, tienen una prevalencia de anemia de 34,2% y en la población pediátrica general y adolescentes tiene un rango de incidencia que va desde el 14,9 al 78%. Como ven, son cifras alarmantes y nos hace entender que esto es una problemática bastante prevalente en nuestros países y si hiciéramos o ahondáramos en datos de Latinoamérica en general, nos pudiéramos dar cuenta que estos números pueden estar o más incrementados o en márgenes similares, realmente. Existen otros estudios con respecto a esta asociación de anemia, pacientes desnutridos, como Etiopía, el cual tiene una prevalencia de la anemia de 41,4% en menores de 5 años. En África subsahariana tiene una prevalencia de 57,5% y en el Hospital Burkina Faso, en menores de 5 años de edad, tiene una prevalencia del 70,5%. Y estas cifras se siguen repitiendo en Burkina, en niños de 6 a 59 meses, 83%, en India, en menores de 5 años, 70%, en hospitales del sur de Asia, en menores de 5 años, del 73 al 90%, y en Tailandia, en menores de 5 años, 85,3%. Como vemos, no es una problemática que solo nos atañe a los países de Latinoamérica. Realmente el hambre, la desnutrición y los problemas asociados a esto son una problemática mundial. Para nosotros entender los mecanismos fisiopatológicos de una manera más sencilla, tenemos que situarnos en tres pilares fundamentales, que son las carencias nutricionales, las alteraciones metabólicas y el resultado final de todo esto, la disminución de la eritropoyesis. Todo esto obviamente encasillado en qué edad tiene el paciente. Cuando estamos hablando de pacientes donde ya tienen ingesta vía oral, ¿ok? Si esta ingesta de alimentos extras a la lactancia materna quise hacer referencia, evidentemente que esta poca ingesta de alimentos, sobre todo aquellos ricos en ciertos elementos, va a llevar a que hayan carencias de elementos fundamentales para nuestro sistema hematopoyético, como lo es el hierro, la vitamina A, la vitamina B12, los folatos y en cobre. ¿Y por qué les quise hacer un recordatorio con respecto a la edad? Porque cuando tenemos pacientes más pequeños, menor a 6 meses, que son alimentados únicamente con lactancia materna exclusiva, tenemos que ahondar un poco más los mecanismos fisiopatológicos de esto. Dentro de ellos se encuentran que si la madre no está bien suplementada con vitamina B12, pero más allá de eso, si el paciente tiene alguna condición metabólica que lo está predisponiendo a no absorber estos elementos necesarios de su única fuente de alimentación, que es la lactancia materna.
Esto va a llevar a distintas alteraciones metabólicas. Cuando hay alteraciones de estos elementos, como ya vimos en clases anteriores, va a haber aumento de la epsidina y inflamación crónica. Realmente, como hemos visto en clases anteriores, estos son sinónimos. Una se activa en respuesta de. Y también vamos a tener enfermedad crónica y ferropénica combinada en estos pacientes porque son situaciones que se van a perpetuar en el tiempo, por mucho tiempo. Esto como consecuencia va a tener que vamos a tener una disminución en la eritropoyesis, carencia de proteínas, carencia de eritropoyetina y carencia de micronutrientes, que al final van a ser toda esta serie de mecanismos los que van a generar la inestabilidad desde distintos ámbitos en nuestros pacientes. Aquí quise traer una tabla y no quiero hacer mención exhaustivamente de cada uno de los elementos, pero sí como que hacer mención de funciones específicas que tiene en nuestro organismo ciertos elementos, como para mencionar casos bien puntuales como la vitamina B12, que tiene, como ya vimos en los casos en las presentaciones anteriores, una importante labor en el metabolismo celular, en la hematopoiesis, en la mielinización. Y también, por ejemplo, en el ácido fólico, que lleva un papel muy importante en la división celular y en la síntesis del ADN. Eh, Asimismo, la vitamina BA, una función bastante esencial en los epitelios, en la visión y en la inmunidad. Esto solo por mencionar algunos elementos y por qué su déficit tiene implicaciones serias en todo lo que es el sistema hematopoyético y lo que es el ciclo celular en general. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas, podemos tener unas manifestaciones clínicas floridas y va a depender del momento en que nosotros hagamos la detección de estas patologías. Como uno de los signos que pudiéramos ver sería palidez y llama la atención que esto es una palidez marcada. Puede venir también con alteración en el estado neurológico, puede haber un paciente letárgico, un paciente hipoactivo, pero que podemos hacer una diferenciación de algunos trastornos neurológicos como algunas infecciones del sistema nervioso central, porque si bien estos pacientes están letárgicos y hipoactivos, lo presentan de forma intermitente, a diferencia de estas otras patologías invasivas. También podemos ya, cuando ya este daño se ha perpetuado por un lapso de tiempo importante, taquicardia, llenado capilar prolongado, y cuando ya estos mecanismos están perpetuados por mucho tiempo, vamos a tener también alteración en el crecimiento de estos pacientes, vamos a tener una falla de medro. Y por consiguiente, como bien sabemos, en los primeros 5 años de vida la neuroplasticidad en los pacientes pediátricos es primordial. Si tenemos esta condición en donde no tenemos una adecuada ingesta de estos elementos, vamos a tener un desarrollo psicomotor, un retraso en el desarrollo psicomotor, mejor dicho. ¿Cuáles manifestaciones sistémicas asociadas podemos tener? Bien, más o menos en relación con lo que vimos al principio del caso, podemos tener coexistencia de procesos infecciosos recurrentes y estos procesos infecciosos recurrentes generalmente vienen de foco gastrointestinal y respiratorio, pacientes que tienen procesos diarreicos a repetición, neumonías a repetición y esto a su vez agrava la anemia, puesto que, como bien sabemos, en los procesos infecciosos inflamatorios hay disminución de la misma y por consecuente va a tener un deterioro multisistémico en este paciente. Pueden presentarse también otros síntomas neurológicos y gastrointestinales como anorexia, irritabilidad, ya hablamos del retraso psicomotor, púrpura o sangrado leve, ya que existe un déficit también en micronutrientes múltiples como la vitamina C y la vitamina K. Y como bien sabemos, estos juegan un papel bastante esencial en nuestro sistema de coagulación. Y asimismo estos pacientes pudieran tener complicaciones graves ya cuando estos daños siguen en el tiempo, como insuficiencia cardíaca en pacientes que ya tienen anemia grave, como fue ya el caso que mencionamos al principio, que puede estar dada o se puede ver clínicamente expresada en taquicardia, hepatomegalia, signos de hipervolemia, y esto específicamente o especialmente tras la corrección rápida de fluidos. Y es muy importante tener esto en cuenta porque el manejo de líquidos y hemoderivados en pacientes desnutridos tiene que ser con bastante cautela, a diferencia de los otros pacientes pediátricos que no tienen esta condición.
Con respecto a los estudios de laboratorio que podemos solicitar en estos pacientes, tenemos la biometría hemática, en donde bien sabemos el diagnóstico de anemia va a estar dado por una disminución de la hemoglobina menor a dos desviaciones estándar y los pacientes desnutridos en el 60% cursan con esta condición. Vamos a tener alteraciones también en los volúmenes, como es el volumen corpuscular medio y en la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y la alteración de uno o de otro nos puede dar una orientación sobre qué patología estoy teniendo, a pesar de que no tengas marcadores séricos de ciertos elementos al momento del diagnóstico. Por ejemplo, cuando tenemos una anemia microcítica, podemos estar en presencia de una anemia ferropénica, pero también podemos tener una afección por enfermedad crónica. Ya en aquellos que vemos los volúmenes corpusculares sin alteración, podemos ya estar en presencia de una anemia crónica, porque ya este 2 años se ha perpetuado en el tiempo y de alguna u otra manera se encuentran mecanismos fisiopatológicos para hacer esta regulación. Y ya cuando nos encontramos anemias macrocíticas, como bien sabemos, estos son signos patognomónicos de déficit de vitamina B12 y folatos. Con respecto a la concentración de hemoglobina corpuscular media, pudiéramos tener hipocromía, que puede ser debida a la ferropenia o enfermedades crónicas, y cuando tenemos normocromía, puede ser afectaciones mixtas. También es importante que nosotros solicitemos en este paciente conteo de reticulocitos, porque esto nos va a ayudar un poco a saber en qué estadio o en qué momento de la enfermedad nos encontramos. Recordemos que en cierto momento nuestro organismo para poder batallar o poder paliar todo este tipo de afecciones que están ocurriendo al mismo momento en el organismo, va a estimular a la médula ósea a que se produzca mayor glóbulos rojos. Entonces lo que vamos a ver en el hemograma es muchas formas inmaduras del mismo porque es lo que está tratando de estimular a la médula ósea, pero esto lo vamos a tener en estadios iniciales. Ya cuando tenemos una anemia crónica, vamos a tener más bien una disminución de los reticulocitos porque ya esos mecanismos que tuvimos al principio ya flejaron. Y en las otras series también vamos a tener alteración y eso también nos va a orientar sobre qué patologías podemos pensar. En pacientes que cursan con neutropenia, podemos también pensar en déficit de cobre, en infecciones virales y en supresión medular. En leucopenia generalizada, déficits nutricionales múltiples, especialmente vitamina B12 y folato. Y hipersegmentación nuclear, ya eso en frotis sangre periférica, que lo voy a mencionar un poco más adelante, sobre todo en pacientes con déficit de vitamina B12 o folato. Con respecto a la trombocitopenia, también puede verse en deficiencia severa de folato, cobre o médula ósea afectada por infección crónica, porque recordemos que estos pacientes, en vista de que tienen un estado de supresión inmunológica, producto de su desnutrición, van a tener estas infecciones recurrentes. Y la presencia de macroplaquetas cuando ya hay displasia medular o recuperación regenerativa. Ahora bien, ¿de qué forma nosotros vamos a evaluar el hierro cuando tenemos sospechas de afectación de este elemento? Pues bueno, hay ciertos marcadores específicos que nosotros vamos a utilizar, como es la ferritina, la saturación de transferrina, la capacidad de fijación de transferrina, la epsidina, la exidina C reactiva. Entonces, en la ferritina la vamos a tener alterada cuando tenemos ferropenia o cuando tenemos proceso y la vamos a tener disminuida cuando estamos en presencia de una anemia ferropénica, pero la vamos a tener elevada cuando estamos en presencia de inflamación crónica persistente. Em, la saturación de transferina y la capacidad de fijación también va a estar dada en estos pacientes que ya están cursando con ferropenia y afecciones crónicas. Y la epsidina, como ya repito nuevamente, como hemos visto en clases anteriores, en inflamación y en afecciones de enfermedades crónicas. Es importante también que en estos pacientes nosotros hagamos una evaluación de micronutrientes. Como ya vimos, tienen ciertas características que nos pudieran generar alteraciones a nivel medular, como es la vitamina B12 y folatos.
sobre todo en aquellas anemias normo-macrocíticas o pacientes con diarrea crónica. También detecciones de zinc y cobre, sobre todo cuando tengamos alteración de estos elementos, debemos pensar en alteraciones en la absorción intestinal y en aquellos pacientes que estén recibiendo nutrición parenteral de forma prolongada. Los exámenes complementarios, y nosotros como hematólogos nos atañe bastante este tema, prótesis de sangre periférica y aspirada de médula ósea que nosotros podemos encontrar en un paciente donde coexistan ambas entidades de desnutrición y anemia. En el prótesis de sangre periférica podemos ver anisocitosis, poiquilocitosis, macrocitosis, microcitosis, hipocromía, y esto va a depender a veces de la etiología donde nosotros estemos pensando. Si tenemos un paciente en donde estamos teniendo una sospecha de déficit de vitamina B12, podemos ver macrocitosis. Eh, Podemos también ver en otras alteraciones células endianas, cuerpos de Howell-Jolly y punteado basófilo que son característicos en estos pacientes. Esta imagen que ustedes están viendo, ¿dónde tengo el puntero aquí? Sobre todo para las compañeras de pediatría. Estas imágenes que ustedes ven aquí, estos punticos sobre los eritrocitos, son los que nosotros conocemos como cuerpos de Howell-Jolly y están presentes en donde coexisten estas afecciones. Sin embargo, no son patognomónicas. Pero el punteado basófilo, que es estos punteaditos moraditos que vemos aquí, sí se refieren en la bibliografía como que son muy característicos de estas patologías carenciales, sobre todo en pacientes con desnutrición. Con respecto al aspirado de médula ósea, podemos tener un aspirado de médula ósea donde la celularidad esté disminuida o esté normal, de acuerdo al momento en el que nosotros estemos estableciendo el diagnóstico. Vamos a tener también disminución relativa del número de los progenitores eritroides, o generalmente esto se ve en el caso de las anemias puramente ferropénicas, eritropoyesis megaloblástica por déficit de vitamina B12, y es característico porque nosotros vamos a ver estas células que van a tener una sincronía en la maduración. Siempre nosotros cuando hablamos en hematología, nosotros hacemos una relación entre las características del citoplasma, el tamaño y las características del núcleo. Entonces en esto vamos a ver que podemos tener una célula grande pero con un núcleo maduro o con un citoplasma que no corresponde a el estadio de maduración en el que se encuentra. Neutrófilos hipersegmentados que más allá de ser un hallazgo que nosotros podemos ver en pacientes con procesos infecciosos, la bibliografía menciona que podemos verlo en pacientes con carencias nutricionales específicos, deficiencia de vitamina B12. También vamos a ver displasia megacariocítica, sobre todo cuando nosotros tengamos pacientes en donde se sospeche también déficit de cobre y folato. Y al igual que en las leucemias, podemos ver una médula grasa y también podríamos ver presencia de macrófagos. Em, si bien estos pacientes en la mayoría de los casos van a tener estas alteraciones de estos elementos que mencioné anteriormente, es importante que nosotros hagamos un descarte de otras patologías que también pudieran estar cursando estos pacientes. Y de hecho, muchos de los paraclínicos que mencionamos anteriormente nos pudieran orientar a alguna de estas patologías. Si nosotros tenemos alteraciones a nivel de reticulocitos, si tenemos también alteraciones morfológicas diferentes a las que ya mencioné en el frotis de sangre periférica o en la médula ósea, es importante que nosotros hagamos diferenciación de hemoglobinopatías y para ello nosotros es importante que indiquemos como examen para confirmatorio la electroforesis de hemoglobina y sobre todo ubicarnos en el contexto en el que nos situamos. Creo que me mencionaron que había una zona acá en México, sobre todo que en donde más se presentan casos de anemia drepanocítica, por ponerles un caso. Entonces, también ubicarse mucho en el contexto donde están y las patologías más frecuentes desde el punto de vista de la hemoglobinopatía que tengan. Y, Veracruz, de donde presentaste el Ujú, caso, sí. sí, porque quizá aquí yo veo y bueno, pero entonces, ¿qué ya cositas me pueden hablar de o me pueden inclinar hacia el diagnóstico de una hemoglobinopatía? Ya, por ejemplo, cuando veo un frotis, aparte de las características que las veo, puedo ver o un paciente que tenga drepanocitos en frotis de sangre periférica o un paciente que tenga esferocitos en sangre periférica
mayor a 2 cruces o mayor a 3 cruces, y esto nos puede hablar de que el paciente esté en una talasemia o una anemia de células falciformes. La malabsorción, esto sobre todo cuando estemos planteando los diagnósticos, como un paciente que me llegó a mí en la guardia del viernes, cuando estemos planteándonos diagnósticos carenciales en pacientes menores de 6 meses, que son alimentados exclusivamente por lactancia materna. Tú dices, sí, bueno, tiene todas las características de que el paciente tenga un déficit de vitamina B12, de folato, pero si es alimentado solo con lactancia materna, ¿qué escenarios o qué posibles etiologías me tengo que plantear yo? Entonces es allí donde tenemos que plantearnos algunas alteraciones como pacientes con celiaquía o pacientes que tengan afecciones intestinales que impidan la absorción de estos elementos. Entonces, para esto es crucial que se hagan pruebas de IgA, antitransglutaminasa y biopsia intestinal en el caso de que sea requerido. ¿Cómo vamos a hacer nosotros la corrección del estado nutricional? El primer pilar terapéutico es iniciar un plan integral de rehabilitación nutricional. Y esto básicamente va dado por un aporte energético adecuado y aporte adecuado también de micronutrientes y macronutrientes esenciales. En gran parte de Latinoamérica, por no decir todas, nos guiamos por las pautas dadas por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Y esto tiene 3 pilares fundamentales, que son la estabilización, la rehabilitación y el seguimiento. Entonces, durante la fase de estabilización, que se cree que está contemplada entre 7 a 10 días, se recomienda que no debe existir sobrecarga y esto hace específico cuando estemos administrando cristaloides, cuando estemos administrando cualquier tipo de solución y que en estos primeros 7 a 10 días no se haga reposición o no se coloque hierro en estos pacientes, porque en su gran mayoría están atravesando por un proceso infeccioso y como ya hemos visto durante toda la presentación y presentaciones anteriores, no es recomendado su uso en procesos infecciosos activos. Entonces ya luego viene la fase de la rehabilitación, en donde el pilar de todo esto es un aporte energético y proteico adecuado. No sé cómo utilizan acá en México estos protocolos, allá hay algunos alimentos que están listos para usar, que de acuerdo a la edad del niño se le administran cierta cantidad de estos alimentos y se obtienen realmente resultados bastante beneficiosos. Y ya posteriormente el otro pilar es el seguimiento, y el seguimiento tiene como objetivo prevenir las recaídas y hacer consolidación de ya el tratamiento que nosotros ya efectuamos. Un punto muy importante a tratar, porque es lo que inicialmente nos llegan estos pacientes con niveles críticos de hemoglobina y muchas veces descompensados, es la transfusión de eritrocitos. Em, el umbral de transfusión de anemia severa, como ya muchos conocemos, sin inestabilidad hemodinámica independiente de, es menor a 7 gramos por decilitro, incluso en niños críticamente enfermos estables. Quizá ya esto es algo que lo sabe, que es ampliamente conocido, que un paciente que tenga 7 o menor a 7 ya es un paciente con candidato para nosotros hacerle una transfusión de forma inmediata. Pero es allí precisamente en la transfusión que nosotros tenemos que tener ciertas precauciones. Los volúmenes que se recomiendan por distintas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud es que debemos utilizar volúmenes pequeños. No nos vamos a ir de 10 a 20. Se dice que la dosis adecuada debe ser de 10 a 15 ml por kilogramo. Y como recomendación personal, yo diría que 10 ml en estos pacientes desnutridos, por todas las alteraciones en distintas esferas que puedan tener estos pacientes y que deben ser administrados de forma lento. O sea, el tiempo en el que nosotros hagamos esta infusión es determinante y nos puede prever ciertas complicaciones asociadas a sobrecarga de volumen. Entonces, se recomienda que sea de 3 a 4 horas, que deben estar monitorizados de forma constante los signos vitales durante y después de la transfusión y que se prefieren glóbulos rojos leucorreducidos y frescos, especialmente si el paciente está en una condición de inflamación crónica o presenta además alguna comorbilidad. Ya pasando a lo que es el manejo de mantenimiento, estos pacientes obviamente ya una vez se ha tratado su fase aguda, se ha sacado de ese choque en el que nos lleguen en el área de urgencia, pues tienen que ser tratados con hierro en el cual ya tengamos nosotros un reporte
de déficit de hierro o una presunción clínica bastante importante. Entonces, vamos a administrar hierro oral de 3 a 6 miligramos por kilogramo día, dividida en dosis. Generalmente se recomienda que sean 2 dosis, aunque hemos leído que sean 3 dosis. Es muy importante entender que la menor dosis es mayor adherencia al tratamiento, y como este tratamiento va a ser administrado por los padres, creo yo que la recomendación que les daría es eso, que mientras menos dosis, mejor. Inclusive en la presentación anterior que Luis estaba dando, estaba hablando precisamente de eso, de si se daba una vez al día, 2 veces al día o 3 veces al día. Entonces realmente son alternativas terapéuticas que nosotros tenemos que evaluar. La duración de esta terapia tiene que ir de 2 a 3 meses o hasta una normalización de los niveles de hemoglobina y las reservas de ferritina. En casos refractarios o como la absorción, puede considerarse el uso de hierro intravenoso. Sin embargo, el mismo debe ser administrado bajo supervisión hospitalaria. No quiere decir que nosotros tengamos que hospitalizar al paciente, pero sí puede estar en un área como hospital de día, en donde sea monitorizado mientras se está realizando la infusión. De nuevo se repite, porque las guías siempre repiten lo mismo y hacen énfasis, y si hacen énfasis es porque debemos nosotros acatar esto, es no administrar hierro en la fase aguda. Realmente está totalmente contraindicado. Em, la suplementación de folato y vitamina B12. En aquellos, se utiliza sobre todo en aquellos pacientes donde ya nosotros tenemos reportado un déficit. O sea, no debemos hacer una suplementación de estos elementos de forma rutinaria, donde solo tengamos una suposición. Las bibliografías o las últimas guías mencionan que debemos tener estos valores corroborados de que realmente el paciente esté cursando con déficit de alguno de ellos. En el caso de la déficit de vitamina B12, las guías mencionan la administración de cianocobalamina intramuscular 1000 microgramos una vez por semana, de 4 a 6 semanas, y luego puedes pasar a un esquema mensual. Y en el caso de los folatos, una dosis de 1 miligramo día vía oral de 4 a 6 semanas, teniendo la consideración que en pacientes neonatos la dosis es mucho menor, es de 0,1 a 0,3 miligramos por día. Con respecto a la corrección de otras deficiencias de micronutrientes, tenemos el zinc, que es esencial para la recuperación inmunológica y hematopoyética. Las guías hablan de una dosis estándar de 10 a 20 miligramos por día. Cobre, sobre todo en aquellas anemias refractarias que cursan con leucopenia, con neutropenia, en donde haya hallazgos en médula ósea de hipoplasia o displasia. Y también la administración de vitamina A y otros antioxidantes, en el cual ya haya corroboración del mismo. El tratamiento de infección y enfermedades de base. Es muy importante tener en cuenta que muchas veces estas entidades no se presentan como unas entidades únicas, apartes, sino que también pueden ser el acompañamiento de otras patologías subyacentes, como es el caso de tuberculosis, de malaria, de pacientes con VIH, de transmisión vertical sobre todo, en aquellos que cursan con enfermedades parasitarias y enfermedades intestinales. En aquellos pacientes que cursan con anemia por inflamación crónica, que esto es debido a secuestro de hierro y disminución de la eritroproyectina, y la suplementación en estos casos es más efectiva al resolverse el proceso agudo. El seguimiento que nosotros vamos a tener desde el punto de vista hematológico es que con un intervalo de 2 a 4 semanas nosotros debemos hacer un monitoreo de hemoglobina, de volumen corpuscular medio, de ferritina, de reticulocitos, de folato y de vitamina B12. Debe realizarse una evaluación de la respuesta clínica, y que clínicamente el paciente nos lo puede referir como que ya tiene aumento en el apetito, que ya tiene mucha más energía, que ya se está incorporando a las actividades diarias de su entorno, y que se debe educar a la familia sobre la adherencia al tratamiento y aprender a reconocer las señales de alarma, puesto esto conlleva a que ciertas afecciones se traten de una forma temprana y con ende repercutan de forma positiva en la salud del paciente. Bueno, esto fue todo lo que traje para el día de hoy. Muy bien. Felicidades. A mí me gustó mucho tu clase. Y
Quisiera saber si tienen dudas o ejemplos de pacientes que quieran mencionar. El Tú doctor, tienes un niño, ¿no? pues ya le dieron un egreso por parte de tercer piso, que fue el que le comentamos el viernes pasado, el jueves pasado. Sí, es que la doctora Anita me decía que le preocupa, recibió una llamada de que le preocupa porque creo que es el mismo niño, a menos que sea otro. Es que teníamos dos en el tercero, el Ah, otro lo que mejor. Félix lo pasó ayer aspirado, bueno, que iba a pasar aspirado. Yo lo aspiré, el que aspiré. No sé si lo quieren No, comentar. eran dos, pues en el uno A ver era, qué horas son. Ajá. el uno era el pacientico con VIH de 10 meses de edad que venía con desnutrición aguda, también con retraso en el neurodesarrollo. Con él solo, pues, venía con una pancitopenia. Ujú. Era el que ellos nos explicaban con las posibles causas de la misma pancitopenia, pues por los medicamentos, la infección, la coinfección por citomegalovirus, pero querían igual que le realizáramos la parte de... Que es que fue la clase de lo que trató prácticamente hoy, ¿verdad? Y el otro pues, fue el de Félix, que el de... Sí, el paciente que le hicimos la prueba de médula ósea ayer, no sé si al final se llegó a ver esta médula. Yo estaba en consulta. Claro. Que, bueno, Pero ese niño que tiene, ¿recuerdan? doctor, tiene una pancitopenia en estudio. Es un niño que tiene un cuadro Sí, que también emético, pensaban, Sí, lo sí. presentaron ayer, Sí. es cierto. que se había visto solo linfos en el flujo de sangre Sí. periférica, pero como ya era 94%, se debía hacer el aspirado de médula ósea para descartar que no hubiese presencia de blastos allí. Pero pues también es tu clase, ¿no? O sea, también pancitopenia por déficit. Sí, solo que como mencionaba yo también en otro momento, que ya en un niño menor de 6 meses tenemos que abrir el abanico de posibilidades diagnósticas y sí entender que, ok, puede tener un déficit de vitamina B12, puede tener un déficit de cualquiera de estos elementos, pero hay que ver cuál es la causa subyacente que está predisponiendo a este niño a presentar este déficit. Ujú, Porque un niño con alimentación solo por lactancia materna, que presente un déficit en estos elementos nada más, entonces ujú. hay que considerar esos elementos. De acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Así es. Mm. Está hospitalizada una niña mía de histocitosa. La causa de la potencia. Otra vez. Y llegó con algunas veces con Pero mi padre hizo fiebre el día de ingreso, de directo, y después lo se llama, ya está mejor. pero eso me trae un momento que le tocaba ir. No, pero si los tenemos en la pizarra. No, ahí ya no. Todo hace 40 minutos. Es que estoy poniendo con otro niño. Sí, sí. Sí, Ajá. porque Aguilar Monreal ingresó el 19. Ese día tuvo fiebre. Es la niña que hizo el síndrome de la ¿verdad? Bien.